Palabra viva. Amén. Nos preparamos para la palabra, mis amados, listos para que el Señor nos abra la palabra, las escrituras. Vamos a saludar a los hermanos que están en los medios, un consejo que me han dado los técnicos de arriba. Saludamos a los que están por Radio Bonao Bendición, los que están por Telebendición, los que están por Yunavisión también, gracias. También los que están en el Cibao Central a través de Telecable Central. Y me enteré que hay otra compañía de cable en Santiago, no recuerdo el nombre, porque el domingo pasado estuvieron aquí, estuvo una pareja aquí de Santiago, y vinieron a saludarnos y vinieron a decirnos, nosotros vemos los cultos por Telecable, no sé qué, se me olvidó. Pero sí, no es Telecable Central, otro cable. Entonces, yo le dije, ¿y por dónde nos ven? Y me dicen, no, por Telecable, y me dieron el nombre. Y no sé el nombre, Pastor Luis, pero gloria a Dios, que la palabra sigue corriendo y sigue siendo glorificada en el nombre de Jesús. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer unos 3 versos hoy. Hemos estado estudiando el verso 1, pero vamos a leer 3 hoy, hasta el 3. Amén. ¿Me levanta su Biblia, por favor? Amén. Estamos avanzando. Gloria al Señor. Vamos a llegar al conocimiento de que la palabra tiene que ser conocida al dedillo en el nombre de Jesús. El iPad no te va a enseñar, ni el celular tampoco. No te van a enseñar. Tú aprendes a buscar aquí. Por eso es que insisto, vamos a aprender a buscar en la Biblia, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo es vuestro culto? Anote bien esa palabra, si usted puede marcarla, márquela, racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, mire el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, diga conmigo, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Hemos estado hablando de este texto hace ya creo que 3 semanas. Hemos hablado de lo que significa un sacrificio. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, no estaba en Roma, estaba en Corinto cuando escribe, Hechos capítulo 20, cuando le escribe a los romanos. Pablo estaba en otra región, pero conociendo Pablo la cultura, conociendo Pablo el pensamiento de los romanos, cómo pensaban, cómo se comportaban, escribe esta carta. Y los primeros 11 capítulos de Romanos son doctrinales. Si usted alguna vez se lo ha leído, se va a encontrar cómo Pablo hace una apología a la de fe, una apología a la gracia, a la justificación por fe, porque en Roma, la cultura romana enseñó la justificación por obras, y todos sabemos que por obras nadie será salvo. La salvación es por fe y por gracia en Jesucristo. Y Pablo hace una apología a la justificación. En otras palabras, quien justifica al hombre es Jesús, mediante la fe. La fe es como el vaso por el cual Dios deposita su gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Romanos 6:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, la fe es lo que aprueba al hombre para con Dios, pero no la fe en sí misma, sino la fe en Jesús. Porque aunque parezca raro, se le está haciendo culto a la fe. Y a la fe no se le hace culto, se le hace culto al Dios a quien usted le cree. Es a Dios a quien se le hace culto. Amén. Entonces, los primeros 11 son basados en doctrinas fundamentales: la depravación total del hombre, la justificación del hombre, la redención del hombre mediante el sacrificio de Cristo. Pero del 12 al 16, son 16 capítulos, Pablo habla del comportamiento de un creyente. ¿Cómo se debe comportar un cristiano? ¿Cómo debe un cristiano vivir?
En otras palabras, marcando la diferencia, porque lo que hace la diferencia entre uno y otro es el conocimiento de Dios que tenga. Y cuando yo hablo de conocimiento, no hablo de información, porque la información acerca de Dios mucha gente la puede tener, pero cuando algo se vuelve conocimiento aplicado, ya se constituye en sabiduría. Hay información, hay conocimiento y hay sabiduría de Dios. El que conoce la palabra y se abraza a ella, ese conocimiento no queda en información solamente, sino que se va convirtiendo en temor de Jehová. Mi Biblia y su Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando usted conoce las Escrituras y respeta el valor que tiene esa palabra se va convirtiendo en temor de Dios. Teme a Dios, porque teme a su palabra. Amén. Y lo dice Isaías 66, dice: sea Jehová vuestro temor y vuestro temblor. ¿Y de quién se agrada a Dios? Dice Isaías 66, de aquel que tiembla a su palabra. De aquel que cuando oye la palabra reverencia la palabra. Amén. Por eso el pastor decía: nosotros no hemos terminado el culto hasta que no quememos la ofrenda completa. Pablo, que escribe esta carta a los romanos, les aclara bien sobre los sacrificios, porque en Roma era muy común hacer sacrificios, hacer penitencias. ¿Cuántos conocen esa palabra? Penitencias. Quizás algunos aquí, en nuestra tradición religiosa, hicimos penitencias. Algunos, sin darnos cuenta, nos vistieron de blanco, nos quitaron la carne en un periodo de tiempo. ¿Nadie le quitaron la carne en Cuaresma? Y lo ponían a comer berenjena, y le ponían a comer sardina, y le ponían a comer molondrones. Ay, molondrones. Pero lo que se estaba intentando hacer era un sacrificio que supuestamente iba a tener un valor espiritual. Y Pablo a los colosenses le dice: tales cosas tienen cierto asidero, pero no contra los deseos de la carne. O sea, el dejar o el no hacer algo, o hacer algo con un sacrificio para el cuerpo, no necesariamente es contra la carne. Cuerpo y carne son dos cosas diferentes. El cuerpo es el vaso donde Dios ha depositado su Espíritu Santo. La carne es la naturaleza adánica. Y la naturaleza adánica no se transforma. La naturaleza adánica no se renueva, no se cambia. Dios lo que quiere es anularla completamente. Porque en Adán todos morimos. Por causa del pecado todos morimos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero así como el pecado entró por un hombre y en Adán todos morimos, la obediencia entró por un hombre, y en Cristo Jesús todos los creyentes tenemos vida y vida eterna. Amén. Entonces Pablo aclara bien a los romanos lo que son los sacrificios, y le habla de que el sacrificio debe ser vivo, santo, dice, agradable a Dios, y que sea un ¿qué? Un culto racional. En otras palabras, yo debo saber lo que yo estoy haciendo. A Dios no le interesa tener una iglesia llena de autómatas. Muy por el contrario, Dios no nos quitó nuestra capacidad pensante. Al contrario, Dios afina nuestra capacidad pensante a un nivel más elevado todavía. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría y de la inteligencia es el mismo temor de Dios. Él mismo nos da capacidades por su gracia y por su misericordia, y también por la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da capacidades pensantes más elevadas que un hombre normal o natural. ¿Por qué? Porque vemos y entendemos misterios que el hombre natural no entiende. Primera de Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. En otras palabras, podría ser una persona estudiada en una universidad, podría ser una persona muy versada, muy leída, pero como está en la atmósfera natural, no entiende nada de lo espiritual. Por eso soy de los que cree que no es sabio entrar en discusiones con personas que no tienen criterio de fe. ¿Por qué? Porque tú estás hablándole a una piedra. Y a veces discutir lo que genera es disputas necias y tontas, como dijo Pablo, y también hasta enemistades. Porque el que discute no quiere perder.
no quiere perder. Hay quienes se van a debates, que si sí, que si no, que si esto, que si lo otro. Yo respeto esas cosas, pero en el fondo no le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque estas cosas no son dependientes de capacidades humanas, son dependientes del Espíritu Santo que las revela. Amén. Podremos pasarnos la vida entera hablando y discutiendo con una persona que no tiene ningún criterio de fe y no lograríamos nada. Pero si el Espíritu Santo abre sus ojos o toca su corazón, entonces sí, Dios podría mostrarle su verdad y su realidad. Gano más orando que discutiendo. Diga conmigo, gano más orando que discutiendo. Se gana más orando que discutiendo. A veces nos ponemos a discutir con personas que, ¿qué vamos a ganar? ¿Un enemigo? Ya, vamos a dejarlo con sus conceptos. Vamos a orar por él y el Dios de toda misericordia tratará, buscará la vuelta. Si está en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, hacerlo por una vía de misericordia, le dará un sueño, una canción. Si está en el plan de Dios, usar otro método, como leí el método de un doctor, que un tipo, una eminencia, y él se consideraba completamente ateo, hasta que se le prendió el motor a un avión donde él viajaba. Y cuando el piloto dijo, se nos encendió un motor del avión. De buenas a primeras, él no sabe cómo. Lo primero que le vino a la cabeza fue invocar el nombre del Señor. Lo primero que le vino a la cabeza fue eso. Porque cuando el humo se veía por la ventana y el avión estaba medio tambaleante, dice, lo primero que dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Soberanamente Dios quiso usar ese método. Hay otros que Dios puede usar otros métodos. Hay otros que Dios puede usar hasta la misma reflexión y hacerle ver que en el mismo universo, en la creación, Dios nos puede hacer ver la grandeza de su poder. En la misma creación, hermanos. Viendo yo los niños que han nacido este año, las mujeres embarazadas, viendo yo los niños que se dedican aquí a cada rato, digo, ¿de dónde pueden venir estos niños? Sino del Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Es la verdad y la bondad de Dios. Entonces, Dios busca muchos métodos para darse a conocer. Amén. Pero hay un solo método por el cual Él se revela y se llama su palabra, predicada por el Espíritu Santo, revelada también. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. La forma que Él busque para hacerte entendido de esa verdad, eso es un acto del soberano. Conozco una persona que bebiendo alcohol, oiga esto, un 24 de diciembre, sentado en su terraza, se sentó a disfrutar el 24 de diciembre y empezó la beba temprano. Ustedes saben que hay gente que empieza temprano. Y él, sentado con una copa de whisky en su mano, dijo, qué lindo día para recibir a Cristo. Oiga, con una copa de whisky. Y entró en él una convicción del Espíritu Santo sobrenatural, tan gloriosa, que dejó el alcohol y empezó a llorar. Sin nadie decirle nada. Empezó a llorar. Y se levantó y buscó una persona que conocía de Cristo y le dijo, háblame de tu Dios, háblame de tu Cristo. Y ella le habló de la bondad y la verdad del Evangelio. Y ese 24 de diciembre recibió a Jesús como Señor y Salvador. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere. Amén. Pablo le dice a los romanos que vuestros cuerpos sean presentados como ¿qué? Sacrificio vivo. Los sacrificios de animales que se llevaban al templo, obviamente, llegaban vivos. Después el sacerdote lo sacrificaba y lo presentaba al Padre. Después dice sacrificio santo. Empezamos a hablar de esto porque esto es un sacrificio un poquito complicado para muchos, el concepto de santidad. Santo es todo lo que se aparta para Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted viene y le trae un carro aquí al altar al Señor. Porque si usted se lo dedicó al Señor, ya ese carro usted lo puso en las manos de Dios. Usted es el chofer del carro, por ese carro le pertenece a Dios. Bajaron los amenes, ¿verdad?
Usted trae la casa, se la dedicamos al Señor. ¿Ahora de quién es la casa? Yo vivo en ella, pero la casa es de Dios. Yo debo santificar a Dios en mi casa, santificar a Dios en mi carro, santificar a Dios en mis quehaceres. Cuando usted ora el Padre Nuestro, estoy seguro que alguien aquí lo ha orado alguna vez. ¿Cuántos han orado el Padre Nuestro alguna vez? Usted se va a dar cuenta que la primera instrucción que Jesús da es santificar el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted lee la Biblia bien, el primer requisito que tenemos los creyentes como hijos de Dios es santificar su nombre. Que su nombre no sea blasfemado en nosotros por nuestro mal testimonio. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Ustedes saben, porque lo han leído en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no santificó el nombre del Señor. En un momento dado, Moisés, exasperado por el pueblo que lo llevó a un extremo de romper el testimonio de ser el hombre más manso de toda la Biblia. Es impresionante. Se airó y en vez de decirle a la peña, dame agua, como dijo el Señor, le dio con la vara a la peña. Y la vara brotó agua. Dios no lo avergonzó, pero se disgustó con Moisés. Y le dijo, no me santificaste delante del pueblo. No hiciste lo que yo te pedí. Y eso va a costarte a ti tal consecuencia. Y aunque Moisés oró y oró y oró, Señor, permíteme entrar, permíteme. El Señor dijo, te la voy a dejar ver, pero no vas a entrar. Delicado el asunto. Bastante delicado. Ahora, santificar a Dios en el cuerpo. El hombre, nosotros, entiéndase, hombre, hablo ya como género, no como sexo. Somos tripartitos, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Qué somos? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que visiblemente todo el mundo puede apreciar, tocar, medir, evaluar, considerar, rechazar, valorar. Nuestro cuerpo. Pero en nuestro cuerpo está depositada el alma, que es la parte pensante del hombre, la parte emocional del hombre y también las voluntades o la voluntad del hombre. Entonces, hablábamos hace 2 semanas, empezamos a hablar de la santificación en nuestro hablar, que nuestro hablar sea santo. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es delicadísimo esto de ninguna palabra corrompida, porque cuando hablamos, el apóstol dice que cuando hablemos, nuestro hablar sea para dar edificación a los oyentes. Si lo que voy a hablar no edifica, no lleva consolación, no lleva exhortación a los que me escuchan, debo pensar bien lo que estoy hablando. ¿Aló? Hablo como creyente. Después hablamos de la santificación en el cuerpo. ¿Qué representa nuestro cuerpo para con Dios? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Un lugar sagrado dedicado para adorar una deidad o a un Dios. Mi cuerpo ahora es un lugar sagrado, dedicado para adorar al Dios que vive dentro de mí. Y yo debo velar y cuidar por ese templo de tal manera que no lo fusione, ni lo alíe, ni lo una a ninguna otra cosa que no sea compatible con Dios. Pero que tampoco presente mis órganos al pecado como miembros o como instrumentos de la iniquidad. Romanos capítulo 6. ¿Aló? Por eso no puedo yo abrirle el pecho a las cosas que yo sé que no son compatibles con Dios y creer que las voy a vencer por mi propia fuerza. Debo saber lo que veo, debo saber lo que leo, debo saber qué hago, qué no hago con mi cuerpo, porque ahora mi cuerpo pertenece a Dios. En la antigüedad egipcia, los egipcios marcaban a los esclavos, le ponían una estampa. A los creyentes no se le pone una estampa física, se les pone un sello en el corazón, que se llama la zarra del Espíritu Santo, lo que te da garantía de que eres de Dios. Y si eres de Dios, debes cuidar el templo de Dios también. Y yo no estoy hablando en el contexto físico natural en cuanto a la salud, que tiene valor,
para que algunos no lo vayan a tomar a mal, porque evangélicamente hablando siempre se dice que los evangélicos no beben, pero comen. Amados, y ciertamente es verdad, no bebemos, pero comemos. Es verdad, pero también debemos considerar que si nuestro comer nos lleva a un nivel de exponer el templo del Espíritu Santo, yo debo pararme frente a Dios y decirle: Señor, ayúdame porque estoy haciéndole daño al propósito. Si los años que Dios ha predeterminado darme de vida son 60 o 70 y por mi mala alimentación yo lo llevo a 40, le estoy matando 30 al propósito. Porque estoy comiendo cosas que no debo comer. Si yo sé que el azúcar es mala o me hace daño, debo tratar por todos los medios de reducirla o cortarla a la máxima expresión. Si yo sé que hay algún alimento que me hace daño, que mi cuerpo no lo tolera, por razones cuales sean, alérgicos, puede ser intolerancia por alguna forma u otra, debo ser sabio y no tentar a Dios. ¿Me comunico? Amén. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema un poquito complejo, pero vamos a tratar de que Dios nos dé yo no sé si la sabiduría o la precisión, porque es incómodo tocar este tema, porque es muy, muy poco predicado. Yo he buscado, he averiguado, he leído y no he encontrado muchos datos. Digo, bueno, Señor, con lo que tú me des yo voy. Es la santificación de los pensamientos. Amados, los pensamientos, algunos se han puesto a ponerle cifras, estadísticas, de que una persona puede tener al día 100,000 pensamientos por su mente. ¿Pero quién dijo eso? Eso no se puede demostrar. Todavía no podemos decir ni psicólogo, ni psiquiatra, ni neurocientífico que son 100,000. Pueden ser menos, pueden ser más. Ahora bien, lo que sí sabemos es que los pensamientos son los que rigen los comportamientos. Los pensamientos rigen los comportamientos. Bíblicamente se lo voy a demostrar. La Biblia dice: tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Punto. Pero dice algo más. Proverbios capítulo 4, versículos 23 y 27. Venga conmigo a la Biblia. Proverbios capítulo 4. Después del libro de Salmos, usted va a encontrar Proverbios. Proverbios capítulo 4, del 23 al 27. Mire lo que dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Oiga, perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ay, papá. Y tus ojos miren lo recto. Es muy completo este texto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. 27. Y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En el 24 hay una versión bíblica que dice, en el versículo 24, dice literalmente exactamente como le estoy diciendo. Versículo 23 exactamente. En el 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay una versión bíblica que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda tu mente. Porque cuando se habla de corazón en la Biblia, en algunos enfoques se refiere al alma, en algunos se refiere al espíritu, pero el corazón es el centro motor del cuerpo en el contexto natural. Usted puede tener, Dios lo libre y lo guarde, a toda la iglesia presente y a los que nos ven, una muerte cerebral. Sin embargo, mientras el corazón está latiendo, usted tiene vida. Mientras el corazón está latiendo, usted tiene vida. Tiene muerte cerebral. Hay personas que han durado 40 años siendo un vegetal, pero el corazón todavía late. Mientras el corazón late, hay vida. Entonces, se considera el corazón como el centro de vida. El corazón es el centro, en cierto modo, de nuestras vidas. Pero también se refiere al corazón como el pensamiento del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos.
Por nuestras mentes corren muchísimos pensamientos, de bien y de mal, de vida y de muerte, de salud, de enfermedad, de derrota y de victoria también. Y muchos de esos pensamientos son para nosotros los que se vuelven acciones después. Ahora bien, santificar los pensamientos. ¿Y cómo puede un hombre santificar sus pensamientos? Bueno, el hombre nuevo tiene una mente nueva. ¿Sí o no? Efesios capítulo 4 dice que nos vistamos del hombre nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si yo tengo una mente nueva, debo pensar conforme al nuevo hombre que está en mí. No debo pensar conforme al hombre viejo que antes fui. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, su mente también está en mí. El problema es activarla. ¿Cómo se activa esto? Los cómo son razón. Cada vez que estoy con un predicador hablándole de cómo, está razonando. Pero la fórmula simplemente para poder entrar en la razón del cómo es recordando que para poder vivir la vida cristiana eficazmente hay que vivirla en el Espíritu. Tenemos la dualidad, las dos naturalezas, las dos propuestas, la lucha interna de Adán por un lado alando para que yo me incline hacia el pecado, y Cristo ofreciéndome la vida nueva que me ha dado, porque ahora tengo vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida nueva se va a reflejar en mi forma de pensar y en mi forma de hablar, al final en mi forma de accionar. ¿Cómo empieza Dios a hacerlo? Lo empieza a hacer por la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Lo que han buscado en el diccionario. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa ¿qué? ¿Cambio de qué? Cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Aunque por fuera me vea igual y aparente ser igual, en mi mente hay un hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y si yo alimento a ese hombre por la palabra, por la oración y por la congregación, mis pensamientos serán pensamientos alineados, conformes, según y de acuerdo al Dios que está dentro de mí. No puedo ser cristiano por fuera y pensar como un mundano. No puedo aparentar ser y pensar como alguien que realmente está desviado del llamamiento santo. Amados, no siempre decimos esto aquí, pero hay que recordarle a la iglesia esto. Dios es santo. Su naturaleza es completamente santa. Abomina todo lo que es pecado y todo lo que es contrario a su naturaleza. Lo abomina. Nunca dice la Biblia que Dios ama al pecador. No hay un versículo que lo demuestre. Eso se lo han inventado los predicadores. Dios aborrece al pecador. Dice la Biblia, Dios está todo el tiempo airado con el pecador. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien media entre el pecador y un Dios santo. Amado, si no fuera por Cristo, Dios no nos escuchara. Si no fuera por Cristo, Dios no nos viera, ni nos oyera, ni nos tomara en cuenta. Pero por el grande amor con que nos amó, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Bendito sea el Señor Jesucristo, quien tomó tus pecados y los míos y pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Se la pagó al Padre con una vida santa, irreprensible, 100%. Si una persona viviera 100 años y viviera 99 años sin haber pecado, y de esos 99 años ya llegando casi a los 100, vive 364 días sin haber pecado. Pero en el día 365, cuando va a cumplir los 100 años, pecó, falló y borró todos los 99 años sin pecado. ¿Sabía usted que hay algo muy misterioso con el pecado y con la sanidad?
la enfermedad se pega, sin embargo la salud no. Cuando una persona tiene gripe o le da gripe en una casa, ¿qué le pasa a todo el que está en la casa? A todo el mundo le da gripe, o se le pega la gripe, o empiezan los síntomas, me duele aquí, me duele aquí, me duele allí. Cuando una persona tiene esos síntomas, incluso hermanos que me escribieron hoy, pastor, no voy a ir a la iglesia porque me siento como afiebrado, me siento que estoy estornudando y no quisiera contagiar a nadie. Muy bien, hermano, quédese por los medios, gloria a Dios. Cuando una persona está enferma, fácilmente contagia al que está sano. Pero cuando usted está sano, que un enfermo se abrace de usted, no se le pega la sanidad, no se le pega la salud. Entonces, es la fragilidad que tenemos nosotros hacia lo pecaminoso. Si abrazamos a una gente que está sana, no se nos pega la salud. Pero si abrazamos a una gente que está enfermo, se nos pega la enfermedad. En Cristo Jesús pasa un misterio. Es que estando nosotros enfermos, si nos abrazamos a Cristo, somos sanados. Y si también hacemos asociación y alianza con personas que andan conforme de acuerdo al diseño de Dios, nuestras vidas serán transformadas mediante el testimonio y la impartición de esas personas también. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia dice: el que se junta con sabio, sabio será. El que se junta con sabio, sabio será. Cuando tú andas entre hermanos, con creyentes firmes y fieles a la verdad de Dios, amado, a ti sin darte cuenta, hasta el aleluya se te pega. ¿A cuánto le ha pasado eso? Se le pega un aleluya. Pablo, cuando escribe a los romanos, estaba en un momento cómodo en su tercer viaje misionero. Pero Pablo escribió una carta que a mí esto me llegó muy profundo, porque Pablo escribe una carta a una iglesia estando Pablo en una condición muy difícil. Fíjense 4 del 4 al 9. Ok, no vamos a pelear por un 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis, ¿qué? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y en Cristo Jesús. Ahora el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Aquí cambia un contexto. ¿Cuál es? Simple. Pablo estaba preso cuando escribió esa carta. Cuando Pablo escribe a los filipenses, Pablo estaba preso ahora en Roma entonces. Y oiga la condición emocional de Pablo, oiga la condición del pensamiento de Pablo, que estando preso en Roma, las cárceles romanas tenían una particularidad que lo hacían a propósito los carceleros. Ponían a los presos en cárceles que eran muy húmedas, donde por las noches se ponían bien frías y no tenían suficientes mantos o mantas para cubrirse. Y muchas veces los reos, los presos, se enfermaban de los pulmones. Y si su condena o su sentencia era larga, morían muchos de pulmonía o de bronconeumonía. Lo ponían en cárceles, en celdas así, para que murieran aparentemente de muerte natural, pero era una tortura. Y Pablo, estando en esa condición, le escribe a una iglesia que está afuera y le dice: regocíjense, regocíjense, el Señor está cerca. Amado, qué capacidad pensante tenía Pablo, qué pensamiento, qué estabilidad emocional tenía Pablo, que en una condición de estar preso les decía a los de afuera: anímense. Nosotros que estamos libres y sueltos,
que no estamos quizás padeciendo de una cárcel o de una condena, que estamos libres de esas torturas, muchas veces andamos mirándonos los pies, decaídos, deprimidos, desanimados. ¿Sabe por qué? Porque hemos comprado una oferta. ¿Por dónde vino esa oferta? Vino por un pensamiento. Somos susceptibles a lo que la gente diga, a lo que la gente piense. Amados, te tengo una noticia y espero que te guste. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Tú puedes hacer lo que Dios ha dicho que tú puedes hacer. Lo que la gente diga, lo que la gente piense, no es lo que va a validarte, lo que va a aprobarte. Lo que te va a aprobar a ti al final es lo que Dios diga de ti. Hay quienes viven muy pensantes en lo que la gente diga, en lo que la gente piense. Hermanos, ciertamente somos muy vulnerables a los pensamientos de otros. Y por los pensamientos de otros, nuestro comportamiento se rige muchas veces. Cuenta la historia, creo que se la hice aquí, de un maestro que era maestro de matemática y era malo. ¿Por qué será que los maestros de matemáticas son famosos? Era malo. Entonces los estudiantes se pusieron de acuerdo y le dijeron, vamos a hacerle una maldad, profesor. ¿Cómo? Simple. Eran 50 estudiantes y llegaron 3, le dijeron, maestro, usted tiene el ojo como hinchado, el ojo derecho suyo está hinchado. Y él hace así y dice, no, yo no tengo nada. Y entran 3 más, pero estaban compuestos ellos. Maestro, buenos días. Maestro, el ojo derecho suyo está como hinchado. No, pero yo no tengo nada. Llegan 5 más. Maestro, el ojo derecho suyo está como hinchado. No, pero yo no tengo nada. Hermanos, cuando terminaron de entrar los 50 estudiantes, el maestro tenía el ojo así. Y la triste verdad es que la incidencia que tiene un pensamiento externo sobre nosotros puede cambiar nuestro curso de comportamiento. Fíjese que todo ser humano tiene lo que se llama estima. Algunos le dicen ego, algunos le dicen alter ego, que todavía es más elevado. Y las niñas son más propensas a hacer manifestaciones de este tipo. Las niñas preguntan, papi, ¿estoy linda? ¿O no lo preguntan las niñas eso? ¿O no le ha preguntado a la niña a sus papis si están lindas? Yo recuerdo que Gabriela, cuando tenía 3 años, 4, la llevamos a darle un corte de pelo y le hicieron un honguito y se veía muy linda. Y ella le dice a la hermana Tatica, que la recortaba, el Señor la tiene ya en sus brazos, le dice ella, ay, tú verás cuando papi me vea. Porque las hembras son así. Todos los seres humanos tenemos una estima, tenemos un ego. Sin darnos cuenta, ese ego muchas veces puede ser manipulado para bien o para mal. Si se manipula para mal, muchas veces seremos de los que somos de altibaja. Y la Biblia llama a ese hombre doble ánimo. El de doble ánimo necesita que todo el tiempo lo estén levantando, porque hoy se levanta, mañana se cae. 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 Y dice Pablo que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar, que es llevado por el viento. Si estamos dependiendo de las opiniones de otro para sentirnos bien, hermano, vamos a ser infelices toda la vida. Hay personas que pueden incidir en tus comportamientos porque tienen un valor para ti y tú le has dado un valor a ellos para que incidan en ti. Lo que piensa tu esposa vale mucho, lo que piensa tu esposo vale mucho, lo que piensan tus padres vale mucho, pero no lo que piensa un cualquiera que tú ni conoces. No nos dejemos burlar de gente que no nos conoce ni los hemos tratado y por lo que ellos piensen yo me voy a deprimir. Hermanos, perdónenme, no. Usted se imagina el presidente de la República. ¿Cuánta gente tiene el presidente de la República que dicen cosas de él que él ni los conoce, ni los oye, ni sabe quiénes son, ni saben qué pata puso ese huevo? ¿Tú crees que el presidente se va a poner a darle mente a todo lo que la gente diga de él?
nosotros somos vulnerables a lo que la gente dice y muchas veces eso determina un comportamiento para bien o para mal. Amados, si aprendiéramos esta mañana a cambiar esas actitudes de derrota y pensamientos de palabras y pensamientos de actitudes y pensamientos que no se alinean a la verdad de Dios, y aprendiéramos a inclinarnos hacia todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro accionar será completamente diferente. ¿Por qué? Porque por ahí empezamos a ofrecernos nosotros mismos como sacrificios santos al Señor. Quizás no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito y me es suficiente. Quizás usted está en la ilusión humana, que es muy humano, el querer tener mejores cosas. Eso es normal. Eso es normal, yo no lo voy a contradecir, eso es muy normal. Porque es posible que usted tenga una bicicleta y quiera un motor. Y es posible que tenga un motor y quiera un carro. Y es posible que tenga un carro y quiera una jipeta. Pero es posible que tenga una jipeta y quiera un helicóptero. Y es posible que tenga un helicóptero y quiera un avión. Es posible que tenga un avión y quiera un cohete. Hermano, el ser humano es así. Los ojos nunca se cansan de ver, ni la mar termina de llenarse, dice la Biblia. Pero nosotros, como hijos de Dios, conocedores de su verdad y de su bondad, en Cristo Jesús estamos completos. No nos falta nada. Y si algo nos falta, el Dios nuestro es poderoso para suplirlo. Y contento con lo que hemos recibido, celebramos sus bondades. Voy a aclarar algo. Contento no significa que yo estoy conforme. Significa que yo puedo agradecerle a Dios tanto un huevo como un pollo. Pero si a Dios le place, dame una ternerita asada, también. ¿Aló? Dice un pastor amigo mío, ¿por qué tú siempre usas ejemplos de comida? Digo, fue que yo pasé mucha hambre cuando chiquito. Pastor me dice, oye Rafi, tú siempre usas ejemplos de comida. Digo, es que yo pasé mucha hambre cuando chiquito, tengo que usar ejemplos de comida. Versículo 7. Y la paz de Dios, ay hermano, la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Sabe usted lo que es la paz de Dios? Hay un coro que la iglesia canta viejísimo, pero basado en el gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Déjalo ahí. Vamos a ponerle ahora, la paz que tengo yo, el mundo no me la dio. El mundo no me la dio. Como no me la dio. Como no me la dio. Anoche se fue la luz como a las 6 de la tarde. Yo estaba en mi casa leyendo y empieza ese calor como a ponerme incómodo. Y yo estoy leyendo este mismo texto. Y me pongo yo a meditar en el texto y en el calor. Y digo yo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Me quejo porque tengo calor o mantengo mi paz? Señores, a veces un simple apagón nos cambia a nosotros la atmósfera. ¡Ay, se fue la luz! Llegó la luz. Este es el único país que cuando la luz llega la gente aplaude. ¿Sí o no? Y de repente los técnicos de norte son como a veces son como medio, diría yo, medio provocadores, para no decir otra palabra. Llega la luz, te aplaude. ¡Pah! Se fue la luz otra vez. Llegó la luz otra vez. Llegó la luz. Mano, tu paz no puede depender de que haya luz o no haya luz. Tú tienes la paz de Dios en tu corazón.
Esa paz de Dios el mundo no te la dio Jesús. Oiga, en la Biblia habla de 4 tipos de paz. Paz de Dios, paz del mundo, paz entre los hermanos y paz con Dios. La paz con Dios es la paz salvífica, la paz salvadora. La paz de Dios es la que Dios da a aquel para confirmarle que Él está con él. Amado, ¿sabía usted que cuando actuamos fuera de la paz, actuamos como si Dios no estuviera con nosotros? Cuando nos desesperamos, actuamos como si Dios no estuviera en su trono. Perdemos como el control de nuestras acciones. Y todo el que nos ve dice, pero este es un hombre de Dios. ¿Cómo va a ser que un simple apagón le va a quitar la paz? Se fueron. ¿O están aquí todavía? Y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? Corazones y pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora viene el 8 y dice, por tanto, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no hay que hacer un ejercicio mentalista. Simplemente lee las Escrituras. Piense por un poquito quién es tu Dios, tu Salvador, tu guardador, tu sustentador. Y cuando eso pase, tú verás cómo empiezan tus pensamientos a aclararse, sabiendo que no hay ni habrá problema más grande que el Dios que está de tu lado. En las ópticas de un creyente pueden verse muchas imágenes. Cuando un creyente está enfocado en Dios, ve que los problemas lo van a ahogar. Cuando un creyente no está enfocado en Dios, ve que los problemas lo van a ahogar. Porque cuando un creyente está enfocado en Dios, no ve el problema como un obstáculo que lo va a ahogar. Al contrario, ve el problema como un mecanismo de Dios para promoverlo a otro nivel. Muy poca gente dijo amén, pero es la verdad. Analicemos esto y con esto terminamos, porque esto no va a terminar hoy. Hay muchos textos ahí que todavía no he tocado. Miren, a David, ¿quién lo conocía? Nadie. Cuando Dios dice a Samuel, vete a Belén, a casa de Isaí, allí yo voy a levantarme un rey. De ahí voy a levantar mi rey. Y Samuel, que era fiel profeta de Jehová, fue a casa de Isaí, entra en el escenario, ve a los 7 hermanos de David. Con los 7 se equivoca, cosa rarísima, un profeta tan firme como era Samuel. Pero a la hora de sentarse a la mesa, Dios dice, manda a buscar el chico. Hay otro que no ha llegado todavía. ¿Cómo? ¿Tú tienes otro hijo? Sí, está en el campo. Lo mandan a buscar al pobrecito David que estaba allá cogiendo sol, limpiando las ovejas y cantándole salmos. Y llega Davidcito. Cuando llega David, ¿qué le dice qué le dice Dios al profeta? Vierte el cuerno porque este es mi ungido. David, días después, lo mandan a llevar comida a sus hermanos que estaban en la guerra contra los filisteos. Entra David en escena y David oye que los filisteos están amedrentando a los hebreos de una manera tal que un solo hombre amedrentaba un ejército. Y se escucha ese rugido, boom, boom, boom. Goliat de Gat. En promedio dicen que medía 9 pies. Imagínense, yo mido 6 pies, 3 pies más que yo. 9 pies de altura y pesaba algunos 480 libras más o menos. Y de músculo, no de barriga como la mía, ¿no? Oiga, y David se encuentra David en el mismo escenario del problema. Todo el mundo escondiéndose y Goliat aparece y dice que salga uno y que pelee conmigo. El que me venza, nosotros seremos sus súbditos y sus siervos. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y David pregunta, ¿y qué le darán al que pelee con este?
David, una cosita. Le dicen los hermanos, David, ahí viene tú, como siempre, de ocurrente, agentado, relambío. Y David dice, no, yo lo que estoy hablando, pero ¿qué pasa? Se corrió el comentario. Usted sabe que donde quiera hay un tiqui-tiqui. Y llegó el comentario al oído del rey. Y le han dicho a Saúl, hay uno en el campamento que se atreve a desafiar a Goliat. Tráiganlo, dice Saúl. Le llevan a Davidcito, una cosita así. Y cuando Saúl lo ve, le dice, pero tú eres un muchacho, ¿cómo tú vas a pelear con ese hombre? Es un varón de guerra, es un experto en guerra. ¿Cómo tú vas a enfrentar a ese hombre? No te preocupes, rey. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y si venía un oso, yo lo enfrentaba. Y si venía un león, también lo enfrentaba. Así voy a enfrentar a este gigante. Y Saúl dice, bueno, parece que el muchachito tiene coraje, es verdad, vamos arriba. Y le pone su vestimenta y le pone todo. Y ponen a David con el pobrecito, el pectoral, el yelmo, la espada, el escudo. Y lo ponen frente a un espejo. Y David casi ni se ve detrás del ropaje de Saúl. Y David dice, quíteme todo esto. Yo no sé pelear con esto. Yo tengo mi propia arma para pelear con él. Un día hablaremos de las 5 piedras que David escogió en el arroyo. Y David tomó sus 5 piedras, se levantó frente a Goliat y enfrentaron una batalla completamente espiritual. Cómo el enemigo te hace creer que tú eres. Y cómo Dios te hace ver el enemigo también. El enemigo hizo creer que David no tenía en sí la capacidad de enfrentarlo a él. Y le dice, ¿acaso soy yo perro que venga tú con palos y cosas así para enfrentarme a mí? Y David midiéndolo y estudiándolo. Y entonces, cuando ya entran en la guerra psicológica que se armó, espiritual y psicológica a la vez, David le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero escucha esto, cabezón, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y se la daré a las aves del cielo. Cuando David tomó la autoridad de cómo Dios lo veía, David pudo ser el instrumento que Dios necesitaba en ese momento. Viene palabra para ti. Cuando tú tomes la autoridad de cómo Dios te ve, tú serás el instrumento que Dios quiere que tú seas, como Él te ve, donde Él te ha puesto. No te veas como menos, no te veas como el hijo de Machepa, no te veas como el que nada puede. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hay un poder en el evangelio cuando se desata con fe. La palabra de fe sanará al enfermo, dice Santiago capítulo 5. Cuando se habla con fe, el que escucha la palabra se levantará. ¿Por qué? Porque la fe es la victoria que vence al mundo. Ahora, si mis pensamientos son de dudas, no simplemente saldré al campamento cuando ya me estoy muriendo. No, hermano, yo salí al campamento revestido de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Y mi Biblia dice que si nosotros hemos sido bautizados con Cristo, de Cristo estamos revestidos. Cristo no tuvo en poco quién Él era, siempre supo quién Él era y vivió como tal hasta el último día. Nunca tuvo una actitud derrotista. Jesús se vio en frente de retos que humanamente hablando cualquiera diría, ¿y cómo lo hacía? Primero Él sabía quién Él era y sabía quién estaba con Él. Sus pensamientos nunca se desligaron de la verdad de quién era su Padre. Amado, que tus pensamientos nunca se desliguen de la verdad de quién es tu Dios. Tu Dios te llamó del mundo, de las tinieblas a su luz. Tu Dios te limpió con su sangre. Tu Dios te dio el Espíritu Santo. Y tu Dios te ha hecho ahora un instrumento para la gloria y la honra de su nombre. Así que tumba esos pensamientos de que tú no puedes servir a Dios. Tú sí puedes servir a Dios. Tú puedes ser un instrumento de ayuda en la casa de Dios. Tú puedes ser un instrumento de ayuda en el reino de Dios. Solamente que los pensamientos de Dios fluyen a través de ti. Deja que Dios te use.
No resistas al Señor. Porque si lo resistes, Dios se va a neutralizar en ti. Pero si dispones tu corazón, grandes cosas hará Dios contigo. Alguien cree esa palabra y dice, grandes cosas hará Dios conmigo. Voy a cambiar mi manera de verme a mí mismo, porque yo veo, no, que el pastor predica, los pastores allá predican. No, todos predicamos aquí. Todos tenemos un testimonio que dar. Podemos salir allá afuera y decir, yo antes vivía extraviado, pero ahora vivo en la luz de Cristo. Yo antes vivía quejándome por todo, pero ahora yo en todo doy gloria y honra a Dios, mi Padre, mi guardador, mi sustentador. Mis pensamientos no son los mismos de antes. Yo no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de la bondad de Dios sobre mí. Dios sigue siendo el Dios bueno y verdadero que me llamó por su gloria eterna a su gloria eterna. Y voy a creerle hasta el último día de mi vida. Que vengan dificultades, vendrán. Pero cuando vengan las dificultades encontrarán un muro de resistencia que estará sustentado en la promesa fiel. Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Vendrán pensamientos tristes? Sí. ¿Vendrán pensamientos de soledad? Sí. Pero Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. En otras palabras, yo no estoy solo. ¿Estoy hablándole en español a alguien? Tus pensamientos van a definir tus acciones. Si piensas como un hijo de Dios, lavado y santificado por la sangre y lleno del Espíritu Santo, tú no vas a inclinar tu pensamiento a las adversidades de esta vida. En esta vida encontraremos dificultades. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes vencerán también. Porque en Cristo somos más que vencedores. Póngase. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.